Buenos días de nuevo para todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Esperamos que la información que tengamos hoy para ustedes sea de muy buen uso para ustedes, para su negocio. Dejo abierto el micrófono para Carlos o Juan Bernardo para iniciar nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y damos inicio a nuestro webinar. Buenos días a todos. Pues como decía Ana María, les agradecemos su compañía. El objeto de esta sesión es que ustedes tengan conocimiento ya no tanto de productos, sino de cuáles son los impactos de los temas de facturación electrónica en la organización. Y pues Carlos es la persona que más conoce del proceso y de este tema de facturación electrónica, quien va a ser quien nos da la charla. Entonces los dejo con él. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, inicialmente agradecerles el espacio que nos han brindado el día de hoy. Principalmente el objetivo de la sesión del día de hoy es darles a conocer un poco lo que está ocurriendo con respecto a toda la normatividad de facturación electrónica en Colombia, entendiendo que ya es una realidad el proceso de facturación electrónica, que ya hay más de 400.000 empresas que están en vivo con facturación electrónica, dando este tipo de documentos, y que cuando se da un proceso de masificación vamos a ver unos impactos que paralelamente nos van a empezar a generar cambios en los procedimientos o procesos que tenemos en las organizaciones. Siempre que hablamos de la normatividad, nos encontramos con el escenario común, y es que hay un obligado a facturar que tiene que generar una factura electrónica. Después, la base fundamental de la obligación a facturar electrónicamente de estas personas que tenían este tipo de responsabilidad según su codificación fiscal y según sus responsabilidades en el RUT, como lo dice la resolución 42, pues allí en el artículo 6 nos dice exactamente quiénes eran los responsables de facturar. Pero nos empezamos a profundizar en la resolución 42 y encontramos otros escenarios que son supremamente importantes para tenerlos en cuenta en el proceso. Y específicamente cuando empezamos a identificar al inicio de la resolución 42, cuando empezamos a identificar quiénes son los obligados a facturar y quiénes se van a ver impactados por la implementación y la obligatoriedad de la factura electrónica, ya posteriormente nos encontramos con un grupo que no se cataloga como obligados a facturar electrónicamente. ¿Sí? Directamente el artículo 7 de la resolución 42 nos expone que definitivamente no todo el mundo se va a volver obligado a facturar. No, definitivamente, porque según la normatividad existen también personas que se pueden acoger y se nombran no obligados a facturar. Pero definitivamente, según los lineamientos que tiene la DIAN, el objetivo principal de la DIAN es poder llevar una estructura en la cual se pueda contar con un control hacia cada organización o cada persona que realice negociaciones en Colombia, que permita identificar sus ingresos, sus gastos y sus costos. Entonces, si nosotros solamente nos enfocáramos en pensar en facturar electrónicamente, digamos que podríamos estar dejando diferentes escenarios por fuera de lo que realmente es la masificación. Y este es el punto que nos lleva al tema del día de hoy. ¿Qué ocurre con esa masificación de facturación electrónica cuando estamos hablando no solamente de los ingresos, y estamos hablando de una factura o de un documento equivalente, sino qué pasa
en el escenario en el cual yo soy el adquiriente, yo soy el comprador y me están facturando electrónicamente. Creo que es el escenario en el cual en Colombia no nos hemos preparado. Ah, hoy en día con la normatividad creo que todo el mundo se enfocó a que se tenía que facturar para cumplir con la DIAN, pero no nos enfocamos en qué pasaba cuando yo soy adquiriente, qué debo tener en cuenta. Entonces, ese es un punto supremamente importante que vamos a tener en cuenta el día de hoy para esta charla. Entonces, partiendo de esa premisa, es importante resaltar que vamos a tener dos escenarios. Efectivamente, vamos a tener dos escenarios en el manejo de los gastos y los costos, que definitivamente vamos a tener dos características cuando hablamos de nuestros proveedores. Así como la norma dice que hay unos obligados a facturar y unos no obligados a facturar, en nuestros escenarios vamos a tener proveedores, los cuales son obligados a facturar y no son obligados a facturar. ¿Con qué características nos indican esto? Nos indican que los responsables de IVA, los responsables de ICA, eh, personerías que tengan características de ingresos brutos mínimos a cierta cantidad de VTs en el año inmediatamente anterior, tienen características que definitivamente los vuelven obligados a facturar. Y los no obligados a facturar que tienen características inferiores en sus ingresos y que normalmente no tienen una responsabilidad o el tipo de actividad económica que llevan no los obliga a tener en cuenta esa obligación de facturar electrónicamente. Por ende, en un proceso de transición nos vamos a encontrar con un primer escenario. Ese primer escenario que nos vamos a encontrar es qué pasa cuando nos entregan una factura electrónica. Un proveedor nos entrega una factura electrónica. Entonces, lo mínimo que debemos tener en cuenta es que esa factura electrónica debe cumplir con unas características a partir de su emisión. Y esas características es supremamente importante poderlas tener en cuenta con respecto a lo que nosotros estamos recibiendo como adquirientes. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que, asimismo, en el momento de generar la factura electrónica se genera algo que se llama un contenedor electrónico. Es lo que hoy en día normalmente se debería estar recibiendo, recibiendo por parte de la facturación de nuestros proveedores. En ese escenario nos vamos a encontrar que el contenedor electrónico normalmente va a contar tipos de documentos. El documento de tipo XML y el documento de tipo PDF. Es en pocas palabras lo que tendríamos y lo que recibiríamos en una primera instancia por un proveedor. Entonces, hago mi primer pare en este punto, entendiendo que cuando un obligado a facturar emite una factura, lo mínimo que debe generar es un contenedor electrónico que contiene un XML y un PDF. ¿Cómo lo vamos a recibir nosotros? Recibiremos en un adjunto de correo un punto zip y en la parte interna del correo debe venir el XML y opcionalmente puede venir el PDF. Y es importante resaltarlo así porque en muchas ocasiones hemos identificado que no necesariamente lo están enviando de esa manera, pero la norma lo indica. La norma indica que siempre debe hacerse por medio de contenedor electrónico con estas características. Ese es un punto muy importante que ustedes como adquirientes lo tengan en cuenta porque resulta que existen algunos proveedores que están enviando links o están enviando accesos a portales. Normalmente en el correo solamente viene un botón para acceder al documento electrónico. Según la normativa, esto no debería manejarse de esa manera y como mínimo deberían venir adjuntos los documentos dentro del correo. Es un punto a tener en cuenta porque en muchas ocasiones he encontrado que
Definitivamente se vuelve supremamente engorroso el proceso de recepción de documentos electrónicos porque definitivamente nos toca ir a identificar un link, acceder a ese link y descargar los documentos desde un portal. Eso definitivamente la DIAN ya se pronunció donde dice que ese no es el deber ser. El deber ser es que siempre se reciba el contenedor electrónico. Entonces es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es que ese contenedor electrónico cuenta con unas características particulares. Entonces el contenedor electrónico cuenta con unos documentos y esos documentos, el primer documento y el más importante es el XML. En ese contenedor electrónico viene el XML, que es el de gran importancia. ¿Por qué es el de gran importancia? Porque es el documento que formalmente ante la DIAN es el documento válido como factura electrónica. Por ende, es en el que más nos debemos enfocar al momento de recibir un documento. ¿Y por qué nos tenemos que enfocar en este? Porque hoy en día, como su modelo lo dice, la facturación electrónica está en una etapa de validación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que la factura tiene que pasar por la DIAN en una verificación y una validación para que sea autorizada y pueda ser puesta en circulación en un negocio de adquisición de bienes o de servicios. Entonces, bajo esta premisa, cuando nosotros recepcionamos un documento, debemos tener en cuenta que nos tenemos que enfocar en que ese XML se garantice su autorización ante la DIAN. Entonces, ¿cuál es el segundo punto con el que normalmente nos encontramos? Resulta que recibimos el documento electrónico y nosotros no somos técnicos o no somos especialistas en leer ese tipo de lenguaje máquina que maneja el XML. Y es muy engorroso, muy difícil identificar si definitivamente el documento es un documento válido, si es un documento autorizado. Entonces, lo que normalmente ocurre es que pues, la DIAN nos da una primera herramienta donde nos dice, bueno, usted consúlteme en mi plataforma para verificar si el documento por lo menos lo tengo yo, ¿sí? Pero adicionalmente a eso debemos identificar que muy posiblemente la estructura del XML no solamente necesita contar con las características que exige la DIAN, sino con características específicas del negocio. Y cuando ocurren esas necesidades de características específicas en el negocio, pues la DIAN no nos va a dar la tranquilidad si efectivamente esa información viene o no. Les pongo un ejemplo, si definitivamente para yo aceptarle una cuenta por pagar a mi proveedor, necesito que esa cuenta por pagar me referencie la orden de compra que se emitió para poder hacer válida esa cuenta por pagar, pues definitivamente la DIAN no te va a poder decir, sí, esa factura electrónica me la entregaron con un número de orden de compra. No tiene la manera de hacerlo porque la DIAN se enfoca definitivamente en la información que le interesa validar a la DIAN, ¿sí? O la DIAN no identifica en ciertas características particularidades que definitivamente le pueden involucrar a un sector de negocio. Entonces, si yo soy del sector logístico, a mí me puede interesar información de la entrega de la mercancía, del transportista. Si yo soy del sector salud, me puede interesar información del paciente. Y esa información en ningún momento va a ser validada por la DIAN. Entonces, cuando tú tienes este tipo de escenarios, la DIAN te da un suministro y un apoyo mínimo para garantizar que ese documento se entregó con las características que solicita la DIAN. Pero ¿quién te garantiza que tú recibiste el documento con las características que tú necesites? Entonces acá es importante poder contar con herramientas que permitan hacer una lectura completa y una lectura estructurada de ese XML y que te faciliten el escenario de recepción de documentos. Otro punto muy importante en la recepción de documentos electrónicos es la parte de certificados de firma electrónica. Los certificados de firma electrónica, en pocas palabras, son los que nos garantizan la autenticidad del documento electrónico. Cuando nosotros recibimos una factura electrónica, pues como mínimo deberíamos garantizar que ese certificado que firmó esa factura esté vigente y sea válido.
Es otro punto muy importante que debemos tener en cuenta para poder recibir un documento electrónico. Entonces, si nos damos cuenta, ya pasa a un segundo plano un poco, y es algo a lo que venimos acostumbrados, y es que la representación gráfica se nos volvía un todo. Entonces, si estaba en la representación gráfica, valía, pero si no estaba en la representación gráfica, yo rechazaba el documento. Acá, más que la representación gráfica, lo más importante es garantizar que el XML tenga una información clara y consistente que me permita hacer un proceso de recepción acorde y óptimo a lo que necesita la operación. Y este es un punto supremamente importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, nosotros vamos a ver un impacto en la normatividad que viene en los próximos días. Ustedes, no sé si conocen que el 25 de noviembre se lanzó formalmente en Colombia el sistema de negociación de facturas electrónicas, que en pocas palabras viene enfocado a apalancar la circularización de este tipo de documento en el mercado factoring. Hubo un lanzamiento formal por parte de la DIAN el 25 de noviembre, donde presentaron el sistema Radian. El sistema Radian es aquel sistema en el cual se van a poder entregar las facturas para que se comporten como un título valor y puedan circular en este tipo de mercados. ¿Y por qué lo nombro en este momento? Porque ese sistema Radian trae una normatividad conjunta que hoy en día está en proceso de revisión para firmarse en los próximos días. Eso es una resolución que viene con un anexo técnico, y resulta que esa resolución va a ser parte fundamental de todo el modelo de normatividad de facturación electrónica. Esa resolución tiene una particularidad, y es que para que funcione el proyecto de Radian, toda factura electrónica tiene que cumplir con una aceptación por parte del adquiriente. Y esa aceptación por parte del adquiriente involucra dos tipos de aceptación. Una aceptación expresa, que quiere decir en pocas palabras, la aceptación expresa es que yo me pronuncio formalmente y digo acepto la factura de mi proveedor o acepto la cuenta de cobro de mi proveedor no obligado. O dos, la aceptación tácita. Y la aceptación tácita es el punto más preocupante de este tipo de normatividad, porque la aceptación tácita es que no necesariamente yo me tengo que pronunciar al documento que estoy recibiendo para para que ésta se pueda hacer válida en el mercado. ¿Y qué es la aceptación tácita? En pocas palabras, que posterior a los 3 días de entrega de una cuenta por pagar, si el adquiriente no se ha pronunciado, la factura se entiende como aceptada tácitamente y puede participar en el mercado de circularización de facturas electrónicas como un documento título valor. Entonces eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas ocasiones las organizaciones no están preparadas para realizar su proceso de recepción de documentos de manera óptima para poder afrontar una aceptación de este tipo. Entonces nos encontramos que en nuestros procesos fácilmente uno podría decir, no, en mi organización yo tengo inicialmente que revisar con el área de compras, confirmar si efectivamente me entregaron el servicio o el producto que yo adquirí, si estaba bajo las condiciones que yo solicité, y eso me toma 5 días. Entonces, ¿yo qué hago? Porque entonces todas mis facturas se van a ir a una aceptación tácita. Entonces empezamos a encontrarnos esos escenarios en lo más común, pero podemos encontrar escenarios donde definitivamente mi proceso es tan complejo que yo necesito esperar que se cumpla una logística, garantizar efectivamente que me entregaron una mercancía que pasó las pruebas de calidad y que pasó la aprobación de la supervisión, que pasó la aprobación de la contratación, y eso fácilmente nos puede tomar 15 o 20 días. Entonces, ¿qué hacemos en esos escenarios con las aceptaciones tácitas? Necesitamos empezar a validar los escenarios y a
hacer reingeniería de los escenarios de nuestros procesos para que se comporten de una manera adecuada y me permitan generar óptimamente unas aceptaciones a este tipo de documentos, de manera que cuando yo reciba la cuenta por pagar, me sea muy fácil validar el documento para darle una aceptación y no vaya a dejar, digamos que, brechas abiertas en el documento que después me puedan generar inconvenientes con mi proveedor. Ese es un punto importante con respecto a los documentos electrónicos. Pero entonces nos encontramos hoy en día con los no obligados a facturar. Ya empezaron a tomar relevancia porque ya definitivamente sabemos quiénes son los obligados a facturar, pero no sabíamos que se iba a empezar a controlar a los no obligados a facturar. Entonces, el primer momento que nos encontramos para el control de los no obligados a facturar es que muchas organizaciones perdieron el homólogo de factura que manejaban normalmente en el documento equivalente. Entonces, si nos damos cuenta, y algo que hemos hablado en anteriores charlas, es que anteriormente eran 27 documentos equivalentes y hoy en día ya no son 27, ya son solamente 12 documentos equivalentes y va a aparecer un número 13 que se llama documento equivalente electrónico y que va a homologar esos 12. Pero se perdieron unos documentos equivalentes y de los más importantes que se perdieron son temas como las cuentas de cobro en propiedades horizontales. Digamos, en muchas ocasiones se creía que, y les pongo este ejemplo, que es un ejemplo muy común, se conocía que la cuota de administración de las personas que vivían en una copropiedad era una inversión para la propiedad horizontal. Y entonces se creía que estaba cobijado bajo un documento equivalente de los que, de los que habían quedado o que simplemente por su figura de inversión no se tenía que convertir en un documento electrónico. Sin embargo, cuando desaparecieron esos 15 documentos equivalentes que desaparecieron, se dejó muy claro que esos 15 documentos se convertían en un documento de tipo factura electrónica. Y cuando pasó este cambio, ¿qué ocurre? Que definitivamente ya no puedo generar un documento de este tipo como documento equivalente. Entonces, un gran tema que están afrontando hoy en día y que todos nos podemos ver impactados si vivimos en una copropiedad es que nuestras administraciones, las cuentas de cobro que nos entrega, ya no son cuentas de cobro simplemente, sino que tienen que ser soportadas en una factura electrónica. Estos grandes cambios que pasan con los documentos equivalentes. Entonces se volvieron obligados a facturar. Tenemos el caso de los colegios. Los colegios anteriormente para nuestros hijos nos enviaban los comprobantes de pensión o el comprobante de pago de la mensualidad o de la matrícula, y hoy en día ese comprobante tiene que estar soportado en una factura electrónica entregada donde confirmen efectivamente que se hizo ese pago. Entonces estamos afrontando todo ese tipo de cambios, pero entonces aparecen los no obligados a facturar y nos encontramos con que definitivamente hay todavía un grupo de personas que no se ven impactados por la facturación electrónica. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo entonces yo empiezo a controlar a este tipo de personas? Y es donde viene el gran impacto, el gran boom que nos dieron a conocer, o se dio a conocer, porque eso ya venía desde mayo del 2020, pero se empezó a dar a conocer mucho más a partir de junio, y es que se le dio relevancia a lo que era el documento soporte de adquisiciones, que en muchas organizaciones lo conocían como un documento equivalente, pero no era un documento equivalente, tenía un soporte específico y lo que buscaba era controlar por parte del adquiriente las compras que le hace a los no obligados a facturar. Eh, Antes de que se le diera tanta relevancia en el mes de junio, las empresas ya manejaban un control a sus compras a no obligados y manejaban este tipo de documento, ¿sí? Pero una particularidad que tenían es que no lo controlaban con una numeración específica, sino que lo controlaban con una numeración interna de la compañía. Entonces la compañía identificaba, bueno, voy a hacer ese control con una numeración que yo determino y bajo esas características
lo que hago es, eh, llevar un registro de estas compras que yo hago a los no obligados a facturar. ¿Por qué es importante tener este registro? Porque de todas maneras esto es un gasto o un costo que yo en algún momento debo tener en cuenta en mi contabilidad para volverlo deducible en las declaraciones. Entonces yo llevaba ese control. Resulta que como este control era muy de la empresa, la DIAN dijo, bueno, yo necesito formalizar si definitivamente mi objetivo es controlar los ingresos, gastos y costos de las compañías, yo tengo que empezar a controlar también este escenario. Y dentro de la resolución 42, específicamente en el título 7, se empieza en el artículo 38, se empieza a hablar a fondo de lo que es el documento de soporte de adquisiciones. Entonces, el documento de soporte de adquisiciones es un documento que únicamente, y es importante tenerlo en cuenta, únicamente se genera cuando yo le hago compras a no obligados a facturar. No quiere decir que si un proveedor que está obligado a facturar electrónicamente no me puede hacer la factura, yo le puedo hacer documento de soporte de adquisición. No, él me tiene que hacer la factura porque es su obligación. Este documento se hace solamente para no obligados a facturar. ¿Dependiendo qué? Dependiendo el grupo que dice el artículo 7 de la resolución 42. ¿Quiénes cumplen con las características para no ser responsables no ser obligados a facturar? Y lo primero que hicieron para poder controlar este tipo de documento es que solicitaron y salió una circular en junio que obligaba a que se solicitara formalmente una numeración autorizada ante la DIAN para generar los documentos de soporte de adquisiciones. Entonces, lo que anteriormente manejábamos con una numeración interna y era más de control para la compañía, ya la DIAN dijo, no, ya no es que tú escojas la numeración interna, sino que tú me tienes que solicitar una numeración bajo una resolución, así mismo como tú lo haces para las facturas. La gran diferencia es que quien la solicita no es el obligado a facturar, sino es el que compra, el adquiriente, que en pocas palabras va a ser el obligado a emitir el documento de soporte de adquisiciones. Entonces, en este escenario nos tenemos que poner en el lugar del adquiriente que normalmente le entregamos a una factura. Ahora es, ¿qué pasa si yo no recibo una factura? Voy a tener que generar un documento que se llama soporte de adquisiciones para garantizar ese gasto y costo. Y ese documento debe contar con una numeración autorizada ante la DIAN. Ese es el primer punto que estamos afrontando hoy en día. Pero adicionalmente, con la normatividad que se lanzó por el RADIAN, por, por el nuevo sistema de circularización de facturas como título de valor para el mercado factoring, eh, coge más relevancia unos documentos con respecto al control de esos documentos por parte de la DIAN. Y empezamos a identificar que la DIAN en este momento está trabajando en una nueva normativa que estamos a vísperas de que salga. Ya lanzaron la primera, que fue la del 25 de noviembre que les acabo de comentar del RADIAN. Estamos esperando una resolución nueva que va a complementar la resolución 42 y que tiene tres características principales. Primero que todo, tiene en cuenta que el documento de soporte de adquisiciones a partir del año 2021 se va a tener que transmitir electrónicamente ante la DIAN. Entonces es un documento que va a cumplir con unas características de campos obligatorios, que ya la resolución 42 nos dice ciertas características que debe tener, pero la van a complementar para que este se convierta en un documento electrónico, asimismo como la factura se convirtió hoy en día en ese formático que conocemos como XML. El documento soporte de adquisiciones va a hacer lo mismo. Y adicionalmente, y algo que pues digamos no voy a profundizar mucho el día de hoy, la resolución que están trabajando también involucra lo que es la nómina electrónica y las declaraciones, la declaración de importación electrónica, que es el primer documento aduanero
que se convierte en documento formalmente electrónico. Es importante aclarar lo de la declaración de importación porque si en algún momento nosotros adquirimos productos en los cuales son bueno, los mandamos a traer de otros países y tienen que pasar todo este proceso aduanero, formalmente este tipo de adquisiciones se van a ver soportadas sobre el documento de declaración de importación. Entonces, es importante resaltar que vamos a surtir ese cambio y lo que se tiene contemplado es que antes de cerrar el año 2020 ya vamos a conocer esas características. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque resulta que la DIAN declaró en la resolución 42 que a partir del 1 de noviembre no puedo hacer deducible el 100% de mis gastos o costos o las compras que yo realice, a menos de que estén soportadas, bien sea si es aún obligado a facturar en una factura electrónica o en un documento soporte de adquisición. Y es importante aclarar esto porque hoy en día pensamos que es a partir del año 2021 o es a partir de que todo el mundo esté en facturación electrónica. Para la DIAN, ya digamos que se cumplió el calendario de obligatoriedad terminó el 1 de noviembre y únicamente sacó una circular para el grupo 6 del calendario, que son actividades de pesca o actividades que van más orientadas a la parte agrícola, que les dio un periodo adicional de tiempo hasta el 15 de diciembre. Pero más allá no ha alargado el calendario. Las demás organizaciones, a partir del 1 de noviembre, ya deberían estar facturando electrónicamente, en dado caso de que sean responsables o obligados a generar factura. Entonces, a partir del 1 de noviembre, empezó a aplicar que para que sea deducible un gasto o un costo, o sea descontable de una compra de un servicio, tiene que estar soportado en factura electrónica o en un documento equivalente. Pero acá hay algo que resaltar y es algo muy importante, y es que no solamente nos indica que a partir del 1 de noviembre tenemos que soportarlo sobre este tipo de documentos, sino que adicionalmente nos pone ciertas características importantes que debemos tener en cuenta, y es, primero que todo, si tú no tienes la totalidad de tus compras o de tus gastos soportados en factura electrónica y debían ser soportados en una factura electrónica, te van a aceptar hasta un máximo sin soporte. Entonces, digamos, de las compras o de los gastos y costos que puedas deducir del año 2020, te van a aceptar máximo el 30% sin factura electrónica. En el 2021 el 20% y en el 2022 el 10% y después cero. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos tener mucha precisión en el que nuestros proveedores que son responsables de IVA, de ICA o que pues tienen la responsabilidad de facturar, nos tienen que facturar ya electrónicamente. Y es importante. En muchas organizaciones he visto que son supremamente abiertos y que creen que simplemente les recibo la factura normalita porque el señor proveedor lastimosamente no ha podido implementar su facturación electrónica. Esto no puede ocurrir. Después del 1 de noviembre no pueden tener excusa en facturarme en una factura por computador o en una factura en papel, a menos de que hayan acogido la contingencia de la DIAN, y la contingencia de la DIAN tiene un periodo específico para que ellos puedan hacer una factura en papel, y tiene que ser una factura en papel con un talonario que tenga las características válidas para hacer una contingencia de factura electrónica, y tiene que tener una autorización firmada por la DIAN para que lo autoriza hasta cierto tiempo de hacer factura de tipo contingencia
mientras termina la implementación de facturación electrónica. Es la única manera en la cual yo podría recibir otro tipo de documento que no sea factura electrónica a los obligados a facturar, ¿sí? Y en el caso de los no obligados a facturar, pues lo que tengo que hacer hoy en día es recibir esos documentos de soporte de adquisiciones. Un punto supremamente importante para no tener inconvenientes con los gastos y los costos es tener en cuenta que a pesar de que se habla de que los documentos equivalentes son un homólogo a la factura y deberían soportar, hay una característica especial, y es que de los 12 documentos equivalentes, la DIAN se enfoca principalmente en uno, que va a controlar mucho más, y es el POS, ¿sí? Hoy en día ya las máquinas PLU tampoco son válidas como documento equivalente. Quien tenga un comercio, bien sea una tienda, bien sea un supermercado o algo mucho más grande, eh, ya no puede contar con la máquina registradora porque no es un documento equivalente válido. Tiene que tener un sistema POS. Ese sistema POS es de suprema importancia porque muchas de las compras en Colombia, os diría que a nivel mundial, se hacen por medio de este tipo de sistemas. Y lo que dice particularmente la norma es que en el caso de los documentos de tipo POS, a pesar de ser un documento equivalente, a partir del 1 de noviembre, si en este caso se quiere hacer una deducción de gastos o costos o un descuento de un impuesto, se debe exigir que sea una factura electrónica. O sea que si yo voy a una gran superficie y adquiero algo que necesito deducir de mis costos y gastos, no me sirve solamente tener la tirilla POS. Necesito exigir que me entreguen factura electrónica de venta. Es para el único documento equivalente que hoy en día existe esa exigencia. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces creemos que por ser documento equivalente, simplemente entra de la gama de que estos soportan y homologan los gastos y costos porque todavía no están obligados, y entendemos que según la normativa, pues dicen que al 30 de junio del 2021 es que se va a ver la transición de los documentos equivalentes a documentos de tipo equivalente electrónico. Pero como eso pasa hasta junio del 2021, la DIAN dijo, bueno, perfecto, si tú tienes un tiquete aéreo, no tengo problema con el gasto de costo, porque es un documento equivalente de los 12 que quedaron, que no se ha convertido en documento electrónico y que no hay una exigencia particular. Entonces, si tú tienes tiquetes, perfecto. Si tú tienes tiquetes terrestres, no hay ningún problema. Si tú tienes boletería de eventos públicos, no tengo problema hasta el 30 de junio del 2021. Pero si tú tienes POS, tú debes exigir que el POS te lo conviertan en una factura electrónica. Ese es el punto clave que debemos tener en cuenta con los documentos equivalentes. Y teniendo en cuenta esto que les estoy comentando con respecto al impacto generando la normatividad con respecto a todo lo que son costos y gastos deducibles e impuestos descontables, nuestro objetivo es empezar a apoyar a las organizaciones en lo que nosotros podamos facilitarles con respecto a la optimización de sus procesos. Tengan en cuenta que no necesariamente una factura a proveedor tiene que ser el primer momento en el proceso de radicación de una cuenta por pagar. Es importante y es un punto que yo quiero que tengan presente, y les voy a poner un ejemplo con respecto a este tema, y es que en muchas ocasiones pensamos que cuando adquirimos un servicio, pues definitivamente yo lo que espero es que el proveedor me haga una factura y entonces le decimos, sí, hágame llegar la factura y continuamos con la factura. Pero cuando recibimos la factura, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de la responsabilidad o la obligación que estamos adquiriendo. Y hoy en día se vuelve mucho más álgida con el tema de los tiempos por las aceptaciones. Entonces es importante resaltar que no necesariamente el primer punto de un proceso de erradicación de una cuenta por pagar en una organización es la entrega de la factura del proveedor.
nosotros podemos poner puntos adyacentes que complementen ese escenario. Tanto así que hay escenarios, y les voy a poner el ejemplo, escenarios en los cuales tú fácilmente puedes decir, cuando tú me entregues la factura electrónica, esa factura electrónica debe venir con las características fundamentales para que yo sepa que me entregaste la mercancía, que la orden de compra estaba aprobada, que el supervisor dio el visto bueno, de manera que cuando me llegue la factura, yo ya tenga dentro de esa factura toda la información que me interesa para poder aceptártela en el menor tiempo posible. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, lo que normalmente las organizaciones hacen es que reciben la factura y después entonces me voy al inventario y pregunto, ¿ya llegó la mercancía? Después, venga, la orden de compra si eran los valores, si eran los productos que pedí, está aprobada, no es una orden de compra que haya soportado otra factura. Bueno, hacemos toda la validación. Y adicionalmente nos vamos de pronto al supervisor si hay un contrato y le decimos el contrato se está cumpliendo, el contrato no ha tenido ningún tipo de dilataciones, no ha tenido anotaciones y recolectamos todo eso y después de que llega la factura. Entonces, si nosotros esperamos ese momento, pues definitivamente lo que va a ocurrir es que nos va a tomar demasiado tiempo. Pero ¿qué ocurre si lo volteamos? Entonces, ¿qué ocurre si definitivamente yo le pido al proveedor que me estructure la factura electrónica garantizándome que yo ya le di una validación a la recepción de la mercancía, que yo ya te entregué una orden de compra con unas características y que esa orden de compra está vigente, que hay una aceptación de un supervisor, bueno, las características que ustedes necesiten validar y que hasta que eso no se cumpla, la factura a proveedor no se puede erradicar. Eso lo han hecho muchas organizaciones. Si ustedes se dan cuenta y si en algún momento trabajan con grandes contribuyentes de hoy en día, la mayoría de grandes contribuyentes te exige este tipo de características. Es un punto que definitivamente hemos estado viendo hasta en la última semana, porque se avecina también una normatividad a nivel de salud y nos encontramos que las EPS, las clínicas, los hospitales, están exigiendo información específica de su negocio para poder hacer un análisis específico de la facturación con información del paciente, del tipo de asistencia que se le dio, información que tú nunca vas a encontrar en las características que te exige la DIAN, pero que una EPS te puede decir, te rechazo esa factura porque no cumple con esas características. Entonces son proyectos normativos que enfocan, digamos, en este último escenario que les doy, en sectores, en características importantes que definitivamente a veces los proveedores decimos, pero ¿por qué me piden todo eso si la norma es muy clara y la DIAN dice, entrégame estos 50 campos? ¿Por qué yo te tengo que entregar 100 campos si la DIAN me dice que te entregue, que la obligación y la normatividad es que te entregue 50? Pero ¿por qué lo hacen? Y hay que ver el otro lado, y es el lado que hoy en día los invito a que reflexionemos. ¿Qué es lo que está pasando en las EPS? ¿Qué es lo que pasa en los grandes contribuyentes? Que ellos están diciendo, mi proceso es tan complejo y yo tengo tantos proveedores que definitivamente yo tengo que optimizar mi proceso para que en la factura electrónica o en el documento electrónico, cuando el documento de soporte se vuelva un documento electrónico, venga la mayoría de información que yo necesito validar para que lo pueda automatizar y de esa manera darle la aceptación tácita en un tiempo menor a los 3 días que indica la norma. Entonces, debemos darnos cuenta de que eso es lo que está ocurriendo y ya los grandes contribuyentes y las EPS, las clínicas, hospitales, son los primeros que nos están mostrando eso. Los invito a que ustedes también lo tengan en cuenta en sus operaciones. En muchas ocasiones entendemos que no, hay que ser flexible con los proveedores, pero es importante también tener en cuenta que eso nos puede generar un impacto al interior y lo más importante es que ustedes no se vayan a ver impactados por no poder afrontar en una declaración o poder soportar ante la DIAN algún tipo de estos costos o gastos o impuestos descontables
que tengan que soportar a la compra de un proveedor. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que tuvimos problemas con la presentación. Sin embargo, entonces le doy la palabra a Ana María, les pido disculpas porque pues me tocó hacer la charla sin un soporte de presentación, pero queremos darle apertura a las preguntas, a las inquietudes. Ana María o Juan Bernardo me colaboran en filtrarlas y vamos respondiendo cualquier inquietud que se presente. Sí, como les comentaba Carlos, por favor, todas las preguntas que tengan sobre la información que les suministramos el día de hoy pueden hacer por el chat y, y, y nosotros aquí las hacemos, las leemos en voz alta para que Carlos nos pueda dar respuesta. Entonces estamos esperando que ustedes pongan las preguntas que necesiten o que tengan y dejo abierto para que ustedes tengan el tiempo de hacer las preguntas que necesiten. De igual manera, mientras tenemos las preguntas, quiero hacerles saber que vamos a entregarles este material, tanto la grabación como la presentación, para que la tengan y consulten la información que les dimos el día de hoy. Y que no se preocupen por esa información, que se las vamos a hacer llegar tanto en video como las memorias de la presentación. Nos llega la primera pregunta de Carlos Rojas. ¿Para cuándo estaría disponible el material y el video? El día de hoy en la tarde estaría llegándoles el material a sus correos directamente. Alejandra Calderón nos pregunta, ¿qué pasa si en el contenedor electrónico que se recibe no se le da a aceptar o rechazar a la factura electrónica? ¿Estoy incumpliendo con algún requisito? Bueno, en este momento particularmente estamos afrontando que la transición estamos evolucionando pues paso a paso. Hoy en día el contenedor electrónico involucra que yo pueda validar el documento y de alguna manera formal yo pueda dar a conocer su aceptación o rechazo. Nosotros en ese escenario lo que inicialmente estamos manejando es una notificación formal después de la validación donde indicamos se aceptó o se rechazó el documento con las respectivas anotaciones que se generan. Sin embargo, esto es un formalismo más que realmente una obligación y por la cual estuvieras incumpliendo si no lo puedes hacer. Porque inicialmente, hoy en día, es un formalismo para darle a conocer o para poderle notificar a ese proveedor que efectivamente por lo menos yo revisé el documento y vi que estaba bien o estaba mal. Ahora, como esto va paso a paso, lo que sí está ocurriendo hoy en día es que
se tiene que formalizar esa notificación y esa notificación se va a formalizar por medio de un documento electrónico. Entonces nos vamos a encontrar en un futuro próximo que toda aceptación tiene que estar soportada en un documento de tipo XML, así como la factura. Y esa aceptación va a tener unas características y se va a entregar con un formalismo al correo electrónico que nos dé a conocer el proveedor para hacer la entrega de ese formato. Entonces, como para concluir la respuesta, no estás incumpliendo en este momento, definitivamente te estás acogiendo a que la estás aceptando o estarás dando el formalismo vía otros medios, de pronto por un correo más formal, personalizado o por medio telefónico. No hay ningún problema en que lo hagas de esa manera. Simplemente que de pronto es es un poco más operativo que lo que normalmente nosotros hacemos, que es una notificación directa desde un tablero de erradicación, ¿sí? Cuando se vuelva un formalismo, nosotros igual estaremos dentro de dentro de nuestros newsletters, estaremos dando a conocer la funcionalidad para poder hacer la aceptación formalmente por medio electrónico. Adriana Ávila nos pregunta, ¿qué debo hacer con los documentos equivalentes antes del 15 de agosto, los cuales tienen una numeración diferente o no corresponde a la numeración que se debe solicitar ante la DIAN? Bueno, por circular emitida de la DIAN, definitivamente lo del documento electrónico con control bajo numeración de resolución solicitada ante la DIAN aplica a partir de esa fecha. Entonces, los documentos soporte anteriores a esa fecha simplemente se tienen que mantener bajo el mismo control que normalmente teníamos en las organizaciones. Es un control interno en el cual tú tengas soportado una numeración, un consecutivo interno que tú vinieras controlando para la parte de las compras, con las características específicas de esa compra, ¿no? Entonces, quién fue el proveedor, cuándo se realizó la compra, qué fue lo que se compró, los valores de la compra. Es la información a manera general que se tiene que manejar en un documento de soporte de adquisiciones. Pero antes del 15 de agosto, digamos que no tienes que transcribir ni tendrás que pasar a la nueva numeración lo que ya habías recogido antes del año. John Jairo Aldana nos pregunta, ¿nos podrías aclarar por favor un poco más la obligación de las propiedades horizontales? Bueno, digamos que el caso particular de las propiedades horizontales es que aparte de lo que normalmente se genera como facturación, llamémoslo de servicios que pueda ofrecer la propiedad horizontal y que por los cuales pueda generar un ingreso a la propiedad, se encuentra con otros tipos de escenarios. Digamos que cuando hablamos de propiedades horizontales y si nosotros decimos, bueno, ¿qué factura una propiedad horizontal? Entonces uno podría decir, no, es que la propiedad horizontal tiene depósitos dentro de la propiedad. Entonces esos depósitos los alquila y por eso se recibe un ingreso. Entonces yo podría decir, bueno, entonces los depósitos los voy a facturar electrónicamente porque es un ingreso que está recibiendo la propiedad horizontal. ¿Qué más tendría que entrar a facturar? Entonces las propiedades horizontales empezaron a ver cada uno de estos escenarios. ¿Qué tendría que facturar? Y partieron del hecho que lo que debían facturar es algo que fuera un ingreso como un ingreso directo y no necesariamente lo que los copropietarios entregan mensualmente y que se entiende como la cuota de administración para la manutención de la copropiedad. Entonces, todas las propiedades horizontales empezaron a facturar que los depósitos, que si yo alquilaba parqueaderos, que si yo tenía salones comunales, ay, se me olvida el nombre, bueno, los salones
que se alquilan, las zonas de barbecue, bueno, todas las zonas comunes que en algún momento se podían alquilar dentro de la propiedad horizontal. Y esto era lo que se facturaba electrónicamente. Las propiedades horizontales, ya creo que el último plazo para las propiedades horizontales era más o menos octubre, o sea, desde octubre ya deberían estar facturando electrónicamente. Eh, y siempre existía la incógnita de qué pasaba con la cuota, la cuenta de cobro por cuota de administración, porque se entiende que al ser una copropiedad, pues al final los copropietarios, que son los que pagan esta cuota de administración, pues en pocas palabras lo que están haciendo es entregar una cuota para mantener ese sitio que es de su propiedad. Entonces, al ser copropietarios, o sea, al decir todos somos dueños de la propiedad horizontal, se estipulaba como cuando tú eres dueño de algo y coges un dinero para hacerlo mejor. Entonces estás haciendo una inversión en esa propiedad que tienes. Y al contemplarlo como inversión, pues se decía que definitivamente no tenía que generarse factura electrónica. Es exactamente el punto álgido que sufrieron las administraciones de las propiedades horizontales, porque decían, no, pues yo tengo que facturar lo demás que me genera ingresos, pero ¿por qué estos si los copropietarios son definitivamente, como su nombre lo dice, propietarios en parte de esta propiedad horizontal? Entonces, bajo esa premisa, se identificó, bueno, entonces, ¿bajo qué homólogo, si tú no vas a facturar electrónicamente, bajo qué homólogo eh, vas a soportarte? Entonces, inicialmente, dentro de los 27 documentos equivalentes que existen, existía formalmente la cuenta de cobro de administración de las propiedades horizontales, ¿sí? Entonces, claro, si tú no eres obligado a facturar electrónicamente y tú dices, bueno, la cuota de administración es una inversión, pues yo la soporto en esa cuenta de cobro de, de propiedad horizontal, de administración de propiedad horizontal. Pero resulta que con la resolución 42 desapareció. O sea, ni siquiera es que esté en un proceso de transición, sino que definitivamente la, la sacaron de los documentos equivalentes, así como sacaron las pólizas, así como sacaron las matrículas educativas, las sacaron definitivamente. Entonces, al sacarlo de allí, ya no tienes un soporte en el cual puedas decir definitivamente este ingreso, a pesar de que pueda ser para una manutención, este ingreso lo tengo que soportar de alguna manera y no lo puedo soportar en un documento equivalente. Y lo que dice la norma es, si tú no puedes soportarte en un documento equivalente, tienes que generar su homólogo. Y su homólogo es la factura electrónica. Entonces, en ese escenario es el que las propiedades horizontales se vieron impactadas porque inicialmente se creía que no, las cuotas de administración no tenían que facturarse electrónicamente. Hoy en día formalmente se tienen que facturar electrónicamente. Y más allá aún con lo que la reforma tributaria indaga con respecto a las cuentas de cobro, y es que las cuentas de cobro, en dado caso de que se den y no estén soportadas sobre un documento equivalente o sobre una factura electrónica, no hacen peso jurídico. Entonces, en cualquier inconveniente que pueda llegar a tener un copropietario que de pronto no pagó, no, resulta que el copropietario se fue, acá tiene el apartamento, pero no volvió, está fuera del país y me debe 12 meses de administración, y entonces yo llevo una cartera y lo voy a poner en cartera en mora y voy a llevar eso a un proceso jurídico. Esa cuenta de cobro no te da la validez para hacer eso. O sea, fácilmente el copropietario podría decir, no, pues definitivamente yo no te acepto intereses de mora, yo no te acepto absolutamente nada, y cuando pueda te pago lo que te debo. Y tú dices, no, es que yo lo voy a llevar a un proceso jurídico y esto no es soporte, no es soporte de esa cuenta. Entonces es otro de los porqués se tiene que generar, se recomienda generar también la factura electrónica.
¿sí? Digamos que eso ya no es más, ya no es simplemente por decir es que se tiene que hacer, sino se recomienda para evitar ese tipo de dolores de cabeza. Yo lo he visto en varias ocasiones que las administraciones dicen en las asambleas, dicen, tengo una cartera de tanto. ¿Y tú en qué la soportas? Ah, no, en unas cuentas de cobro. Listo, perfecto. Pero esas cuentas de cobro sí hacen validez jurídico en el dado caso de que queramos interponer una denuncia o no. Según la reforma tributaria no tienen el peso fiscal para hacerlo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Eso podría, digamos que comentarte a grandes rasgos de las propiedades horizontales. Carlos Rojas nos pregunta, la mayoría de mis clientes dejan la aceptación de la facturación electrónica tácita. ¿Esto me puede generar algún inconveniente? A ti como proveedor, en este momento no. Digamos que fácilmente la aceptación tácita te da un beneficio y es que tú, digamos que ya tienes una, por lo menos una garantía mínima de que efectivamente te aceptaron el documento. Pero ¿qué ocurre a futuro? Como en este momento ya existe el proyecto de resolución del RADIAN, que es el que va a formalizar la circularización de facturas electrónicas para negociación, tú podrías como proveedor participar en ese mercado. Y ese mercado lo que te va a permitir es que si en algún momento tú como proveedor ofreces un servicio y el cliente te dice, bueno, yo te pago y mi mínimo pago es a 30 días o a 45 días, y tú dices, uy, pero es que yo para producirte lo que te voy a entregar necesito dinero. Y dices, no, qué pena, pero pues si tú quieres ser proveedor mío, búscate el dinero para la producción y yo te pago en 45 días. Entonces lo que da, el beneficio que da este mercado factoring que se va a controlar por la parte del Radian es que tú podrías entrar a ese mercado con esa factura y podrías endosarla. Eso que generaría que tú normalmente se manejan comisiones sobre el valor de la factura, tú podrías tener un pago de contado, que te entreguen el dinero que de la factura. Para que exista esa negociación, tú necesitas tener una aceptación tácita o expresa del adquiriente, pero es importante acá resaltar que si tú te acoges siempre a la aceptación tácita, tú puedes estar, digamos, si en algún momento quisieras participar de ese mercado, tú estás de todas maneras expuesto a que el adquiriente en algún momento te diga que no al proceso, porque el sistema del Radial lo que va a permitir es generar trazabilidad sobre las facturas que se negocien. Entonces, si tú dices, ah, bueno, yo vendí este producto y tengo una factura por 100 millones, se la radiqué a mi cliente y pasaron los 3 días y quedó en aceptación tácita. Entonces me voy a ir para el Radian y voy a poner a circular esa factura para que me la compre un inversionista o alguien, me la va a comprar. Resulta que en el Radian, cuando el inversionista te la compre, se va a notificar la trazabilidad de que hubo alguien que adquirió esa factura y se le va a notificar a tu cliente. Y si el cliente en algún momento dice que no, puede presentarte problemas en el proceso de negociación de esa factura. Entonces, digamos que la aceptación tácita es un medio, pero no debería ser el común denominador. Hoy en día no hay ningún problema, pero para el mercado factoring va a ser un tema de bastante control que va a permitir generar toda la trazabilidad de lo que lo pase con un documento. Y como en toda la trazabilidad del documento estaría quien te está comprando la factura, tú como proveedor, pero también el adquiriente que es el que formalmente adquiere la obligación y en algún momento va a tener que pagar esa factura. Entonces, en ese momento sí podrías tener inconvenientes en dado caso de participar en un mercado de este tipo. Ferney Guerra nos pregunta, amplía un poco más, por favor, ¿las propiedades horizontales están ya obligadas a facturar electrónicamente a sus propietarios las expensas comunes o solo por los servicios adicionales como arriendo de salones, piscinas u otros servicios adicionales? Bueno, no conozco el término expensas comunes, pero lo que te puedo decir en este caso es que si las expensas comunes es a nivel
de las cuotas de administración, sí, todo lo que se conciba como un ingreso, y eso es importante aclararlo, para todo negocio, todo lo que se conciba como un ingreso tiene que estar soportado en un documento electrónico o en uno de los 12 documentos equivalentes, ¿sí? Entonces es importante resaltarlo ahí. Entonces no es solamente el arriendo de salones, piscinas o servicios adicionales, sino todo lo que se considera como un ingreso y desde octubre. O sea que las cuotas si nos estamos refiriendo acá, no conozco el término, pero si nos estamos refiriendo a las cuotas de administración, sí, desde octubre deberían estar generándose bajo factura electrónica. Director financiero nos pregunta, ¿las pólizas también deben ser factura ahora? Sí, las pólizas de seguros tienen que estar soportadas bajo una factura electrónica. Ese fue uno de los grandes cambios. Precisamente también entraron las aseguradoras, fue uno de los grandes grupos que entró a partir del 1 de octubre. Entonces, hoy en día, cualquier póliza de seguro debe estar soportado sobre una factura electrónica de venta. Muy posiblemente, porque al final digamos que el documento equivalente que conocíamos como póliza ya no existe. ¿Sí? Entonces, lo que nos entregan como póliza es una carátula informativa que contiene una información del adquiriente del seguro, del asegurado, con las características del seguro, con las condiciones del seguro. Eso es una carátula, pero tiene que estar soportada sobre una factura electrónica que diga el servicio y el valor del servicio que se generó. Hoy en día nosotros manejamos una aseguradora muy grande y todas las pólizas que salen están soportadas sobre una factura electrónica. Asimismo, pasa con los colegios. Ya no es el comprobante de pensión, sino tiene que ser el comprobante de pensión como un documento, digamos, soporte, pero con una factura electrónica. Porque la factura electrónica es la válida. El otro simplemente es un documento que me permita conocer características adicionales del servicio que me están brindando. ¿Sí? Ese fue uno de los grandes cambios. ¿Para qué sectores? Como para que lo tengan en cuenta, notarías. O sea, las notarías ya no pueden generar, eh, ya tienen que generar factura electrónica en todos los servicios que preste una notaría. Las cámaras de comercio, las aseguradoras y las entidades de educación fueron de los más grandes cambios que surtió la normativa. Jessica Mora nos pregunta, ¿las entidades del gobierno deben emitir factura electrónica? Bueno, en las entidades del gobierno normalmente no es común que se emitan facturas. Digamos que son casos muy particulares porque pues ellos normalmente tienen un plan anual en el cual se les aprueba un presupuesto y ese presupuesto es el que soporta de los ingresos de una entidad pública. Sin embargo, sí existen escenarios y efectivamente en esos escenarios tendrían que generar documento de tipo factura electrónica para casos particulares. Pero ¿qué es lo más importante que pasó en las entidades públicas? Y es que precisamente del tema que estamos hablando hoy, que es los gastos y costos deducibles, eh, ellos son los apalancadores número uno del proceso de recepción de documentos electrónicos. Precisamente, y ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero en promedio para agosto-septiembre salió una circular directamente desde la Presidencia de la República, donde obligó a todas las entidades públicas a que tienen que exigirle a sus proveedores que les facturen electrónicamente. O sea que si tú eres un proveedor y quieres trabajar con una entidad pública, la entidad pública no va a poderte hacer pagos si tú no le generas factura electrónica. Fue uno de los puntos claves y eso está en una circular, la cual directamente fue encomendada desde la presidencia a todas las entidades públicas del Estado.
Entonces, más que la emisión, lo que vamos a encontrar en este tipo de organizaciones es que nos van a exigir como proveedores la factura electrónica. Alejandra Calderón pregunta, ¿qué procedimiento debo seguir para anular correctamente un documento soporte de persona natural sin tener ningún tipo de afectación a la información que se le deba brindar a la DIAN? Bueno, en primera instancia, hoy, a pesar de que un documento de soporte de adquisición se tiene que controlar con una numeración formal ante la DIAN, definitivamente su proceso hoy en día más que nada es de control. Entonces, digamos que en primera instancia no vamos a ver una afectación directa con la DIAN, que de pronto la DIAN no me va, me va de pronto a controlar y en algún momento puedo dejar vivo algo allá en la DIAN. En este momento no, porque a pesar de que hay una numeración, el control sigue siendo de la compañía, solo que lo va a manejar con un consecutivo que me entrega la DIAN. Pero el documento de soporte de adquisición es algo muy similar, llamémoslo así, es como una factura en inversa, en pocas palabras, porque la genero es como adquiriente del servicio. Por ende, así como la factura tiene documentos de tipo nota que se genera para conciliar cuando hay una anulación, acá lo recomendable en los documentos soporte de adquisiciones es que se haga un registro de tipo nota que llevaría una numeración interna, porque es que definitivamente no hay una numeración para poder anular uno de estos tipos y se deje la nota que me permita identificar por qué motivo ese documento de soporte de adquisiciones que se numeró se anuló en X o Y momento y ya no es válido, ¿sí? Pero eso es más de control interno, es algo muy similar a lo que ocurría con las notas, que la DIAN nos entregaba la numeración, la resolución con la numeración para las facturas, pero la DIAN nunca nos entrega numeración de resolución para las notas débito o crédito. Es algo muy similar acá, la DIAN nos está entregando resolución de numeración para los documentos de soporte, pero si yo tengo que hacer una nota para cancelar o para hacerle algún tipo de ajuste al documento de soporte de adquisición, sería de manejo netamente interno. Fernando Castiblanco nos pregunta, en los casos de cable operadores en los que la mayoría de usuarios no tienen email y generan facturación electrónica, ¿es válido imprimir la cuenta de cobro física? Bueno, ahí tengo una duda porque no entiendo muy bien la pregunta. Cable operadores en los que la mayoría de usuarios no tienen email y generan F, ¿es válido imprimir la cuenta de cobro física? Es que en la primera parte entiendo como si se quiere emitir, pero, o sea, para entregar no tengo email y generan factura electrónica. No entiendo. La pregunta es confusa porque, digamos que en la primera parte dice que no tienen mail, pero generan factura electrónica. Imagino que es un proveedor que genera factura electrónica. No sé si al decir es válido la cuenta de cobro física se refiere al documento de soporte de adquisiciones. Y acá es un punto importante, si es por ese lado, si entiendo bien lo que quiere decir la pregunta, es que un proveedor te entrega un documento proveedor, un proveedor no es obligado a facturar y tú le haces una compra y tú tienes que generar documento de soporte de adquisición. El documento de soporte de adquisición siempre se le entrega al proveedor de manera física, ¿sí? Ese es un punto importante a tener en cuenta. Pero tengan en cuenta que el documento de soporte de adquisiciones se genera es a no obligados a facturar, entonces es porque el proveedor no me puede generar factura electrónica. Lo otro que puedo interpretar de la pregunta es que si me generan factura electrónica, pues no me van a generar cuenta de cobro. Entonces, no es uno y el otro. Yo creo que acá
digamos que la pregunta es muy confusa, pero lo que podría decir o lo que podría interpretar es que de pronto estamos hablando de los proveedores no obligados a facturar, cómo les debo entregar el documento de soporte de adquisiciones, y lo que les puedo decir es que se tiene que entregar como un documento físico en este momento, porque todavía no es un documento electrónico. Por ahora no tenemos más preguntas, Carlos. Carlos, no sé si vale la pena, a manera informativa, contar un poco, a pesar de que no está regulado todavía, el tema de nómina en esta misma resolución, o es irnos muy adelante, no sé. Bueno, como para, sí, me parece como temas varios como para tenerlo en cuenta. Es importante resaltar que dentro de la normativa ya hay definido un modelo en el cual nos toca tener en cuenta que en los próximos meses va a generar su transición. Y es que así como los documentos de soporte de adquisiciones se van a tener que transmitir electrónicamente a la DIAN en el año 2021, la nómina electrónica también es uno de los modelos que se tiene contemplado transmitir electrónicamente. Entonces, si ustedes ven en la resolución 42 en el artículo 90, allí habla de todos los documentos electrónicos que se espera por lo menos inicialmente transmitir a la DIAN y que va a controlar la DIAN. Entonces, allí aparece la factura electrónica, aparecen los documentos equivalentes, aparecen los documentos soporte de adquisiciones, pero adicionalmente aparece nómina electrónica a partir de los pagos realizados a terceros que manejen una relación laboral o hayan manejado una relación laboral con nuestras organizaciones. Entonces, bajo esa premisa, lo que hoy en día la normativa está avanzando es que a partir del año 2021, cuando se liquide una nómina, cada desprendible de nómina debe convertirse en un documento electrónico. Entonces, bajo esa premisa, nosotros en este momento estamos trabajando en la evolución de este modelo para poderles brindarles a ustedes la facilidad de poder transmitir estos desprendibles. ¿Qué particularidad tiene esto? Que no es que yo le quede la nómina y me autoricen el global de la nómina, no, es poder tener cada desprendible de nómina autorizado por empleado para que cuando yo le entregue al empleado el desprendible, ese desprendible tenga la autorización de la DIAN como desprendible de nómina electrónico. Entonces, esto es muy homólogo a lo que normalmente vemos en una negociación, ¿no? Acá la diferencia es que lo estamos aplicando en un modelo de servicios laborales donde un colaborador me está prestando un apoyo en la organización bajo un contrato eh, una contratación, pero al final es un servicio que me está brindando, entonces de alguna manera se tiene que soportar ese tipo de servicio que se está brindando. Entonces lo que se tiene contemplado es que en cada corte de nómina, bien sea que se haga quincenal, mensual, que hayan anticipos de nómina, que hayan beneficios, todas estas características, cada vez que se genere una liquidación, toda esta información por empleado de lo que yo liquidé tiene que convertirse en un XML con una estructura, tiene que ser certificado, autenticado, como lo hacemos hoy en día con la factura electrónica, transmitido a la DIAN, y la DIAN nos va a decir a cada uno autorizado, sí o no. Cuando la DIAN termina de confirmar la autorización de cada desprendible de nómina, nos arma un contenedor y nos entrega de vuelta todos los desprendibles autorizados de esa nómina liquidada. Y nuestro objetivo como empresas que cuentan con unos colaboradores es hacerle entrega a cada colaborador formalmente de ese desprendible que ya cuente con la autorización de la DIAN. Eso es supremamente importante porque definitivamente es un impacto también para las declaraciones, sobre todo para las personas naturales. Y es que
ustedes tienen en cuenta que hoy en día las declaraciones que está generando o lo que está fomentando la DIAN es las declaraciones sugeridas. Entonces, cuando tú tienes que declarar, lo que normalmente es que entras y la DIAN te dice, yo te sugiero algo de tu historia de declaraciones, yo te sugiero algo. Hoy en día no es tan bueno porque cuando te sugieren tú te das cuenta que no se han tenido en cuenta muchas cosas, pero la DIAN quiere optimizar eso y que sea una herramienta que agregue valor realmente a la persona. Entonces, al manejar la nómina y a manejar los desprendibles de nómina en las organizaciones, estamos identificando los ingresos de las personas naturales. Y como esa información va a viajar a la DIAN tendría información de primera mano para poder hacer una declaración sugerida, verificar en qué momento una persona tiene que declarar o pasa a ser de los obligados a declarar renta. Entonces, esas son características que vamos a encontrar en el año 2021, al igual que el tema del documento de declaración de importación, que ya está definida una estructura, la están optimizando y lo que se espera es que cualquier importación que se haga debe contar con ese documento y este documento debe ser formalmente transmitido a la DIAN como un documento electrónico. Es otra de las estructuras que nos vamos a encontrar para implementar en el año 2021. Entonces, por el momento digamos que la transición es pensar el primer semestre del año nos vamos a encontrar con documento de soporte de adquisición, se espera que sea el primer documento que entra a ser obligado, a ser electrónico. Después nos vamos a encontrar con nómina electrónica y declaración de importación electrónica. Y para el 30 de junio empezamos con el POS, creo que es el primer documento equivalente que van a volver electrónico. Entonces el 30 de junio empezaría la transición del POS. Ese es a grandes rasgos el marco global del plan de trabajo que se está llevando a cabo con la DIAN. Carlos, no sé si Sí. yo le aclare un poco la pregunta que hizo Fernando. Es la siguiente. Hay una antena parabólica que pues factura a todos a los que están suscritos con ellos. Y la idea es que ellos quieren enviar una cuenta de cobro, ¿cierto? O sea, previo a la factura y luego generar la factura. ¿Eso es válido? Bueno, no vería, digamos, el por qué, no conozco bien el escenario, pero el porqué de una cuenta de cobro antes de una factura. Porque si eres un cable operador que prestas un servicio y que ya ese servicio está basado en una contratación fija, donde sabes efectivamente que ese servicio se va a prestar periódicamente por determinado tiempo, pues lo normal sería generar la Carlos, factura electrónica directa. ¿Sí? Carlos, Sí, señor. qué pena contigo, te aclaro bien el tema. El tema es el siguiente, no es como lo dice Juan Bernardo. El tema es que tenemos un cliente que es un cable operador, el cual ya está generando las facturas electrónicas. Lo que pasa es que el 95% de sus usuarios, de sus 3.000 o 4.000 usuarios, son gente del campo, ¿sí? Porque es el cable operador de Villeta, ¿sí? Entonces Sí. resulta que ellos están armando toda la facturación electrónica o un correo electrónico básico de ellos de la compañía porque no lo pueden enviar a ninguno de sus usuarios, pues porque básicamente no tienen email, ¿sí? La pregunta que yo hice es básicamente eh, ellos se están generando y cumpliendo con una obligatoriedad que es la facturación electrónica en este momento, pero para el cobro de todas sus obligaciones, la pregunta es, ellos pueden seguir generando su tiquete o factura que generaban antes para poder cobrarle a los usuarios porque están teniendo un problema grandísimo de cartera porque la gente no les está llegando las facturas, o sea, les llegan las facturas electrónicas no les están llegando porque no tienen correo. ¿Eso es válido? O sea, tener esos dos documentos es válido porque ellos van a seguir cobrando con su formato que utilizaban antes. Ok. No es válido. O sea, tú ya eres facturador electrónico y digamos que este tema que tú indicas es un tema más logístico, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer en este escenario? Pues así mismo
como hacen su cuentica de cobro, pues es imprimir la factura y mandar la factura. La factura electrónica viene con una representación gráfica que tú puedes imprimir y puedes entregar físicamente si es el caso, y si tienes de pronto una mensajería o un acuerdo con un proveedor logístico que te reparte las cuentas de cobro, lo que tienes que hacer formalmente es sacar tu logística con esa factura electrónica impresa, ¿sí? Pero no manejar las dos, porque definitivamente el otro no sería un soporte específico de factura. Ahora, tú como obligado a facturar, si conservas las facturas electrónicas, y lo adicional que puedes hacer es que puedes manejar portales de acceso para que posteriormente las descargues si en dado caso el cliente necesita en algún momento una copia. Pero tú sigues enviando impreso, es como los servicios domiciliarios, ¿sí? Tú puedes seguir enviando impreso, pero el tema es que si tu servicio es obligado a convertirse, a soportarse en una factura electrónica, tienes que generar esa impresa, esa factura electrónica, ¿sí? Ese es el punto importante. Y definitivamente tenemos que convivir con eso por un momento, porque los adquirientes, no todo el mundo, como tú lo indicas, tiene correo electrónico en este momento. Y mientras se da esa transición, pues va a tomarse un tiempo. Sin embargo, también ten en cuenta que asimismo como tú lo entregas a la DIAN también está guardando una información, y allá va a quedar también registrado. Si en algún momento el proveedor dice no me recibió, tú puedes también garantizarle cuándo se emitió por medio de la entrega a la DIAN, porque la DIAN va a decir así: este documento me lo entregaron tal día. Ah, pero no lo recibí, pero te lo envié impreso, te lo pongo en un portal, y adicionalmente puedes consultarlo en la DIAN, pues tiene 3 medios informativos en los cuales se puede soportar. Bueno, si no hay más preguntas, Ana María, nosotros teníamos preparado como una breve presentación de la plataforma con los documentos que habló Carlos. Paola lo va a hacer. Trataremos de que no sea muy largo para que no se alargue el proceso. Entonces le damos la palabra a Paola. Bueno, muy buenos días a todos. Para complementar un poco lo que nos contó Carlos acerca de los documentos soporte y la recepción de los documentos, entonces quiero mostrarles las funcionalidades que podemos encontrar en la plataforma de Documenteme con respecto a estos documentos. Entonces, para cada uno de estos documentos, pues previo a la generación o al consumo de los documentos del correo, se debe hacer una configuración previa. Vamos a empezar a ver los documentos soporte. Estos documentos soportes podemos emitirlos desde la plataforma Documenteme por medio de la emisión de documentos y documentos soporte. Antes de generar estos documentos, como les menciono, pues se debe hacer una configuración, y esta configuración se refiere a la resolución de la facturación. Entonces, esta resolución se debe solicitar como normalmente se hace ante la DIAN cuando se va a solicitar una resolución de facturación. Aquí en la plataforma de Documenteme, pues tenemos unas funciones que son para crear el documento. Cuando vamos a crear el documento, pues ya nos trae unos campos previamente configurados como la sucursal. Aquí en la resolución nos va a mostrar las resoluciones que hayamos solicitado y que hayamos consumido anteriormente aquí en la plataforma. Tenemos aquí un formato específico para los documentos soporte, y el estado va a ir variando a medida que vamos generando el documento. Tenemos aquí el número del documento que lo va a controlar la plataforma a medida que se vayan generando los documentos. Podemos registrar la fecha, podemos seleccionar el proveedor, que también debe ser configurado anteriormente aquí en la plataforma.
tenemos la moneda en que vamos a generar ese documento soporte y el total de la orden de compra, por ejemplo, de la cuenta de cobro que, por ejemplo, nos hayan emitido. Tenemos otras opciones aquí, por ejemplo, si se manejó anteriormente a esa cuenta una orden de compra, un número de recepción para registrarlo acá, y por último las observaciones. Aquí en uno de estos pues que ya tenemos aquí establecidos, pues después de haber guardado este encabezado, vamos a tener la opción de generar los detalles. En los detalles también vamos a tener que haber configurado anteriormente los productos o los servicios que nosotros adquirimos. Aquí pues se selecciona ese producto o servicio y se escoge o se digita la cantidad. ¿Listo? Ya después de esto se aplica el documento y se aplica y se graba. Después de que lo tengamos grabado, entonces tenemos la posibilidad de descargar la representación gráfica de ese documento por medio de este botón, y ese va a ser el documento que le vamos a entregar a nuestro proveedor. Adicional a esto, pues tenemos otras funcionalidades aquí en la plataforma, como filtrar un documento. Tenemos varias opciones de filtro, como un documento exacto, un número de documento exacto, o por el NID del proveedor, o por las opciones adicionales que registramos cuando hacemos el documento, que es por número de orden, número de recepción o por una referencia. ¿Listo? También podemos descargar una tabla de Excel con esta misma información que vamos a ver en este tablero en caso de que la lleguemos a necesitar. Y podemos mirar, otras opciones de filtro como por estado. Entonces podemos mirar documentos que hayan sido guardados, aplicados o anulados. Tenemos para filtrar por un rango de fecha específico y por último, pues para mirar la cantidad de documentos por página. Esto en lo que se refiere a los documentos soporte. Ahora, en la plataforma tenemos otro módulo que es la recepción de los documentos. En la recepción de los documentos nos vamos a ir por tablero radicación, que es el tablero donde vamos a ver todos los documentos que se obtengan desde el correo, también previamente configurado en la plataforma, para que haya una conexión entre el correo, donde se reciben todos los documentos de los proveedores, y se obtengan aquí en la plataforma. Aquí en este tablero de radicación, pues podemos generar documentos de forma manual, es decir, una factura que no sea electrónica, pero yo quiero tener el registro de esa factura aquí en la plataforma. Entonces podemos diligenciar el nombre del proveedor, el NID, el correo. Vamos a seleccionar que, por ejemplo, es una factura no electrónica y diligenciamos los datos que correspondan a ese documento. De esa manera ya tenemos aquí el registro de esa factura. Tenemos aquí también para buscar documentos específicos o todos los documentos de un proveedor, o por número de compra, número de recepción o por referencia. Tenemos este botón pues para limpiar el filtro y realizar una nueva búsqueda. Y este cuarto botón es para obtener los documentos del correo. Con este botón, entonces, siempre lo que se hace es que se traen los documentos, las facturas que nos hayan generado los proveedores, sin necesidad de ir al correo y revisarlo allá, sino que vamos a realizar la verificación, la vista del documento aquí por medio de la plataforma. Desde aquí podemos también aceptar o rechazar esa factura. Y al cliente le va a llegar al cliente no, sino al proveedor le va a llegar una notificación de que se ha aceptado o se ha rechazado el documento. Tenemos también la opción de descargar una tabla de Excel en caso de que la lleguemos a necesitar.
Tenemos otras opciones de filtro por sucursal si las manejamos, por tipo de documento, es decir, para filtrar por todas las facturas, notas débito o notas crédito. Tipo de factura, pues aquí podemos filtrar por todas las facturas electrónicas o no electrónicas. Y el estado, pues el estado nos va a ir variando a medida que vayamos realizando la aceptación o el recibido de ese documento. Entonces, pues nos va a aparecer recibida, después aceptada, rechazada, no válida. Bueno, esto depende a cómo se vaya realizando el movimiento de ese documento. Y podemos filtrar por un rango de fecha específico. Sobre cada documento que nos trae la plataforma del correo, podemos desde aquí mismo descargar el XML de ese documento, la representación gráfica que nos envió el proveedor, y por medio de estos botones es que podemos aceptar o rechazar ese documento. Ya por último vamos a ver la trazabilidad del documento, fechas y horas de cuando se recibe la factura, cuando se acepta, si se editó. Bueno, todo el movimiento va quedando el registro de fecha y hora de ese documento. Y a partir de ahí ya vamos a ver la información del documento, la fecha y hora en que recibió la plataforma el documento. Aquí nos dice que está validado por la DIAN, es decir, que la plataforma hace una verificación anterior cuando se está trayendo el documento y valida que la firma y todo el documento haya sido exitoso para la DIAN. Tenemos el tipo del documento, el número. Tenemos el valor y la fecha del documento, y por último siempre vamos a tener el NIP y el nombre de nuestro proveedor. El comprador pues siempre va a ser el nombre de nuestra compañía. ¿Listo? Entonces, pues esto era lo que les quería mostrar un poco sobre documentos, soporte y recepción de facturas, que nos funciona para de pronto hacer un poco más fácil los procesos desde la plataforma de Documenteme. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues hasta aquí sería la sesión. Les agradecemos mucho su asistencia y que tengan un buen día.